Bueno, chicos, continuamos en este video con el entrenamiento de la resistencia. Eh, Tenemos por un lado el diagnóstico, que en ese caso vamos a determinar el volumen, la intensidad, la frecuencia y la densidad de cada etapa de entrenamiento. Los métodos, que es seleccionar métodos de entrenamiento, magnitudes de carga, dividir el proceso en etapas, y los sistemas energéticos, que tenemos por un lado el sistema TPPC y sistema glucolítico para la resistencia anaeróbica y el sistema oxidativo para la resistencia aeróbica, y este último es en el que nos vamos a centrar en esta clase. Las capacidades condicionales, esperen un segundito, las capacidades condicionales, tenemos, como decíamos, la resistencia, que puede ser aeróbica o anaeróbica. Esta resistencia entendemos que normalmente como la capacidad del deportista para soportar la fatiga psicofísica. Otras capacidades que tiene la resistencia es la capacidad de resistir contra el cansancio al efectuar un esfuerzo que dure en el tiempo, y la capacidad de la recuperación rápida ante este, la capacidad de mantener la continuidad del esfuerzo retardando la aparición de la fatiga. Es uno de los objetivos de la resistencia, del entrenamiento de la resistencia también. La aptitud, capacidad, disposición o facilidad de acción para mantener durante un tiempo prolongado la máxima intensidad posible. Un esfuerzo activo muscular voluntario, está mal escrito. Y la capacidad psicobiológica del sistema para aportar la energía necesaria para realizar un ejercicio con la intensidad requerida durante el mayor tiempo posible. Esas son otras definiciones de la capacidad de la resistencia. En la planificación de la sesión, misma metodología de lo que hablé hace un ratito en el otro video de la velocidad. Lo mismo también en la sesión del entrenamiento, con qué debería contar. El monitoreo de las cargas en el entrenamiento de la resistencia. En la actualidad, ya todos contamos con tecnologías como los dispositivos GPS, los potenciómetros, las aplicaciones en los teléfonos, que nos permiten observar de forma directa las cargas que le planificamos a nuestros deportistas, y la manera en la que impacta dichas cargas en los deportistas. Y esto ya en la actualidad no se hace solamente con atletas de alto nivel, cuyo objetivo es poder lograr un rendimiento máximo en todos los niveles, ya sea en el psicológico, en el técnico, en el físico, sino también que esto se puede lograr en deportistas recreacionales. Son precisamente estas herramientas con las que vamos a contar, o con las que contamos los entrenadores en la actualidad, y que nos permiten que prácticamente que cada sesión de entrenamiento pueda ser evaluada como un test. Y de esta forma podemos estar logrando una frase que es muy importante en el entrenamiento, que es que entrenar es evaluar y evaluar es entrenar. O sea, en todo momento tenemos que estar evaluando el entrenamiento. Entonces, con estas aplicaciones nos podemos apoyar para poder lograr esta evaluación. En relación a la valoración del rendimiento, vamos a considerar que es de gran importancia para el proceso de entrenamiento, porque nos va a permitir diagnosticar el nivel de rendimiento del atleta al momento de que inicie un entrenamiento, una estructura de planificación. Como punto 2, vamos a estar dándole un seguimiento a ese proceso, permitiendo, por medio de los test, la determinación de la efectividad que tengan o no los métodos que estamos abordando. Como punto 3, vamos a tratar de observar las falencias, los puntos débiles en el atleta, y también en lo que es
la parte fisiológica, o sea, la parte integral de nuestro deportista. Como punto 4, vamos a tratar de cuantificar los valores determinantes y limitantes del rendimiento para poder llegar a los objetivos o trabajar los objetivos en concreto en periodos de tiempo que planifiquemos, que tengamos ya determinados. Y por último, vamos a estar determinando zonas de entrenamiento para el diseño de programas de entrenamiento efectivos para los objetivos que estamos persiguiendo. Estas zonas de entrenamiento, en el entrenamiento de la resistencia, últimamente se ha conocido en los últimos años un modelo muy, muy utilizado, que es el modelo llamado el modelo trifásico de Skinner y McGillan, los autores, en donde se hablan de 3 fases de entrenamiento y que dentro de esas 3 fases se van a estar incluyendo los trabajos que tenemos para el fortalecimiento de la resistencia y que van a estar en esas fases de acuerdo a la intensidad que tengan estos entrenamientos. Y no solamente de acuerdo a la intensidad, sino también a los umbrales de... Bueno, lo van a encontrar de muchas maneras, al umbral láctico, perdón, al umbral anaeróbico, al umbral aeróbico, al umbral ventilatorio, en fin. Tenemos por un lado la fase 1, la fase 2 y la fase 3. En esta fase 1 tenemos la intensidad ligera o actividades de intensidad ligera a moderada. En estas fases se van a estar reclutando, o mejor dicho, va a predominar el reclutamiento de las fibras tipo 1, y las actividades que realicemos en esta fase van a estar determinados los métodos continuos del entrenamiento de la resistencia, que después lo vamos a ver. En la fase 2 tenemos una intensidad ya moderada alta. Vamos a tener el predominio del reclutamiento de las fibras tipo 1 también, pero también de las tipo 2A. Se van a poder realizar actividades, trabajos, entrenamientos con el método intervalado, que puede ser el método intervalado intermedio o el método intervalado corto. Y en la fase 3 ya la intensidad va a ser de alta a muy alta, el reclutamiento va a predominar con las fibras tipo 2A y tipo 2B, y los trabajos van a ser intervalados cortos. ¿Cómo me voy a dar cuenta o cómo logramos entender cómo pasamos de una fase a otra? Con lo que decía al principio, en el momento que inicia la actividad, por ejemplo, cuando comenzamos una actividad en la fase 1, el lactato en sangre se va a mantener constante porque la célula muscular va a tener la capacidad de poder sacar, ¿sí? El lactato que se acumula. Por eso que se mantiene constante. Lo va a poder remover. Pero va a llegar un momento en que ya ese lactato que se fue acumulando no lo puede remover más la célula muscular, por lo cual en ese momento en donde ya la célula no puede seguir removiendo ese lactato que se mantenía acumulado, es en donde se encuentra el primer umbral láctico. A partir de encontrar ese primer umbral láctico, tenemos la finalización de la fase 1 y el comienzo de la fase 2. Una vez que pasó esto, bueno, ya el lactato incrementó, pero todavía se mantiene constante, es decir, la célula va en esta fase, va a seguir teniendo la posibilidad de poder sacar y remover ese lactato, que si bien se incrementó, llegó a la fase 2 y se volvió a mantener constante. Y va a pasar lo mismo, se va a mantener constante hasta un momento en el cual ya la célula no puede seguir removiendo el lactato que se mantiene, que se va acumulando. Entonces se hace en ese momento otro incremento de esa acumulación de lactato, y es donde se dice que se encuentra el segundo umbral láctico. Y a partir de ahí
ya el lactato en sangre se dispara, se incrementa de forma, en una pendiente muy rápida, y es en donde se dice que se encuentra, se llega al máximo, a la potencia crítica, porque se llegó al máximo estado estable del lactato y a partir de ahí se generó una potencia crítica. Tanto en la fase 1 como la parte inicial de la fase 2, podemos incluir todos los trabajos que estén, que contribuyan a la capacidad aeróbica, y a partir de la fase 2 y hasta la fase 3 vamos a trabajar con actividades que contribuyan a la potencia aeróbica. Entonces, el reclutamiento de fibras musculares en estas fases va a ir cambiando de acuerdo a la actividad que va generando, va haciendo nuestro deportista. A medida que esa actividad empieza a aumentar, a aumentar en cuanto a la intensidad, obviamente las fibras musculares el reclutamiento de fibras musculares va a modificarse. Esta es otra forma de observar este modelo trifásico. Fíjense, en la fase 1 tenemos esa primera parte que donde se colocan todos los trabajos de intensidad baja a moderada. Tenemos la fase 2, la del medio, que es la intensidad alta, y la fase 3, que es la intensidad severa. Otra forma de verlo es muy conocido también. Fíjense en la zona 1, la zona 2 y la zona 3. En la zona 1 tenemos el primer circulito donde termina la zona 1. Fíjense arriba dice LT1 y BT1. Bueno, eso es umbral láctico 1 y umbral ventilatorio 1. Que el umbral láctico es lo que explicaba recién y se da justo en el momento también donde se da un aumento del umbral ventilatorio, que es en donde se observa un cambio, un aumento en el ingreso de oxígeno a los alvéolos pulmonares. Lo mismo pasa cuando finaliza esa zona 2, fíjense, ahí tenemos BT2, LT2 y MLSS, eso es umbral láctico 2, umbral ventilatorio 2 y máximo estado estable del lactato. A partir de que encontramos ese umbral láctico 2, ese segundo umbral láctico, o ese segundo umbral ventilatorio, o ese máximo estado estable del lactato, es donde ya pasamos a la parte de potencia, o sea, de intensidad bastante alta, y una vez que pasamos esos umbrales, ya la potencia va a empezar a ser crítica. ¿Por qué? Porque el deportista se va a estar acercando a la fatiga. Bueno, una vez que cuando nos ponemos a hablar del entrenamiento de la resistencia, en algún momento vamos a encontrar la frase de calcular el VO2 máximo. El VO2 máximo es la forma, perdón, esta frase, esta necesidad para el atleta de resistencia de poder encontrar su VO2 máximo, que viene a ser el volumen máximo de oxígeno que nuestro organismo puede metabolizar por una unidad de tiempo. Por ejemplo, la manera más efectiva de poder encontrar de forma exacta y precisa este volumen máximo de oxígeno es a través de pruebas de esfuerzo, que vienen a ser métodos directos y que se realizan en laboratorios especializados con actividades en cintas o en bicicletas ergométricas, con una máscara con intercambio de gases, como lo ven ahí en la foto, buscando, bueno, a medida que se le va aumentando la intensidad en la actividad en la prueba que esté haciendo, en la prueba de esfuerzo que esté haciendo el deportista,
esta tecnología va encontrando el volumen máximo de oxígeno. Estos estudios o estas pruebas de esfuerzo no son muy comunes, mejor dicho, no son muy simples de conseguir, es decir, no todos los entrenadores y los deportistas tienen la posibilidad de poder someterse a una prueba de esfuerzo para poder encontrar de forma específica el volumen máximo de oxígeno. Entonces, ¿cómo lo puedo calcular si no puedo acceder a estos laboratorios? Hay algunas otras formas, otros métodos de poder lograrlo. Y, por ejemplo, estos casos, esta forma, estos métodos son los casos de los diferentes test que van a tener una relación directa con el deporte o la disciplina que se practique. Como por ejemplo un corredor de medio fondo o de fondo va a buscar calcular el VO2 máximo a través de algún test. Y bueno, hasta hace algunos años seguramente lo habrán escuchado o quizás lo habrán hecho. Hasta hace algunos años se usaba mucho el test de Cooper, que consistía en correr la mayor distancia posible en 12 minutos, pero en la actualidad se está utilizando el test de 3.000 metros, que bueno, el deportista, el fondista, va a tratar de correr los 3.000 metros de la forma más rápida posible, y el tiempo que haga, ese tiempo después va a ser llevado a unas tablas en donde se van a proyectar otros tiempos digamos, en cuanto al resto de las distancias de carrera. Por ejemplo, en la natación puede existir el test de los 6 minutos, que consiste en recorrer la mayor distancia a la mayor velocidad posible y durante ese tiempo, y luego calcular el volumen, el VO2 máximo, mediante una fórmula que es el VO2 máximo es igual a la distancia cubierta en metro, dividido 360. Y en el ciclismo también podría realizarse un test de rendimiento en campo a través de un test de 3 a 6 minutos. Denme un segundo que tengo que prender. Bien, tenía que conectar la compu, si no se me apagaba. Bien, entonces estos son otros tipos son otras formas de métodos indirectos, se le llaman, de poder encontrar el VO2 máximo. Pero bueno, quizás esta manera esta parte del entrenamiento de la resistencia quizás es un poquito más específico para los entrenadores y los deportistas de resistencia. Quizás a un gimnasta no le sirva demasiado encontrar su VO2 máximo. Igualmente aconsejo a aquel técnico en entrenamiento que en el futuro necesite de encontrar el VO2 máximo a un deportista o quizás el suyo mismo, que bueno, lo aconsejable es volver a ponerse a leer estas filminas que vamos a pasar, y otros materiales que también les vamos a pasar de soporte, y obviamente alguna otra bibliografía para poder formarse más en cuanto a la comprensión. Pero básicamente vendría a ser esta cuestión. Como por último, ese volumen máximo es el consumo máximo de oxígeno, que es el consumo máximo de oxígeno en una unidad de tiempo. También se le puede decir que es el volumen máximo de oxígeno que el organismo es capaz de metabolizar en esa unidad de tiempo.